A ver, abordamos... Silencio. Vamos a empezar, por favor, gracias. Empezamos, gracias. Damos comienzo a la tercera mesa de esta jornada, que es el abordaje del PICS, del síndrome de postcuidados intensivos. Para moderarla contamos con el doctor Lorenzo López, que es facultativo especialista de área, intensivista del Hospital Infanta Leonor en Madrid. Contábamos también con el doctor Federico Gordo, pero bueno, pues ha excusado su asistencia, con lo cual va a ser Lorenzo el que modere la mesa. Adelante. Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la tercera mesa de la mañana, que además es la mesa proprandial. Y bueno, a estas alturas ya sabemos un poco en qué consiste el síndrome de postcuidados intensivos. Ya sabemos que sobrevivir a la enfermedad crítica implica para muchos pacientes tener secuelas físicas, psicológicas y cognitivas. Sabemos también un poco cómo valorar esas secuelas, pero en esta mesa vamos a ver el abordaje práctico, que es un reto para los servicios de medicina intensiva y para otros hospitales también. Para ello contamos con tres profesionales cualificados y expertos en los distintos temas. Vamos a empezar primero con el doctor Carlos Velayo, que es intensivista del Hospital de Fuenlabrada y que básicamente nos va a contar su experiencia en la puesta en marcha del servicio, la consulta de seguimiento del síndrome de post-UCI. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar con este abordaje práctico. Yo os voy a hablar del abordaje integral, pero lo primero que quería hacer es agradeceros a todos los que estáis aquí, a los que habéis venido, porque hoy no estamos hablando de los temas clásicos de intensivos, hoy no estamos hablando de antifúngicos, ni de ventilación mecánica, y el distrés, la sepsis. Hoy estamos hablando de una cosa mucho más pequeña, algo que está empezando, pero que yo creo que a todos nos interesa y todos tenemos ganas de dar respuesta al síndrome de postcuidados intensivos. Hemos visto ya en las charlas anteriores en qué consiste, hemos descrito el síndrome de postcuidados intensivos, cómo afecta a los pacientes, cómo afecta a las familias, y ahora nos preguntamos qué hacemos. Y una de las cosas que enseguida viene a nuestra mente cuando pensamos en un síndrome de postcuidados intensivos y en hacer algo para abordarlo, son las consultas de postcuidados intensivos. Ver a los pacientes una vez dados de alta, valorarlos, pero todos también intuimos que, como ya además nos han señalado, el simple seguimiento no va a hacer que cambie el pronóstico de nuestros pacientes. Y por eso, traigo este estudio, un estudio en el que la gente de la Cochrane evalúa un montón de ensayos que han intentado valorar qué efecto tiene el seguimiento de los pacientes post-UCI en mejorar distintos aspectos pronósticos. Son 5 estudios, 1.700 pacientes, y en ellos comparan la efectividad de seguir a los pacientes post-UCI o no hacerlo en términos de mortalidad, función física, función cognitiva y problemas psicológicos. Analizando este estudio, viendo los resultados de este metaanálisis, lo que se ve es que no se consigue demostrar ningún efecto beneficioso por seguir a los pacientes, ni en mortalidad, ni en función física, ni en la función cognitiva, ni en alteraciones psicológicas. Podría ser descorazonador, podríamos pensar, bueno, pues esto invalida las consultas o por lo menos las pone en tela de juicio, pero desde mi punto de vista, aunque genere interrogantes, yo creo que lo que demuestra este estudio es que solamente el seguimiento no es suficiente. Es algo que todos intuimos, ya se ha comentado, pero yo creo que queda claro en este metaanálisis y nos invita a ir más allá. Nos invita a hacer un abordaje integral y un abordaje para un problema complejo que incluya distintas medidas y distintas actuaciones para poder actuar y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Del bundle ABCDEF
ya hemos hablado, es un conjunto de medidas que cada una por separado ha demostrado eficacia, que todas esas medidas se pueden aplicar a los distintos pacientes que tengamos en cuidados intensivos, que tienen que ver con mejorar la aproximación al dolor del paciente, con pruebas diarias de ventilación espontánea, con pruebas diarias de suspensión de la sedación, con un mejor manejo y una optimización de la sedación y de la analgesia, con una valoración y prevención del delirio, con la movilización precoz y con darle más protagonismo a las familias. Un bundle que por separado cada una de estas medidas tiene beneficio y que, como hemos visto en el estudio que nos ha presentado y que ha explicado ya María previamente en la charla anterior, pues cuando se toma en conjunto, cuantas más medidas cumples de este bundle, mejor van los pacientes, mejor es el pronóstico. O sea que los conjuntos de medidas funcionan y por ahí viene la justificación de consultas sí, pero no solo consultas, y sobre todo vamos a hacer un paquete de medidas, vamos a abordar el síndrome de poscuidados intensivos en toda su complejidad, intentando responder de forma coordinada a los distintos problemas. Y eso es un poco lo que hemos hecho desde el Hospital de Fuenlabrada con este proyecto, con este programa de Innova UCI, en el cual pues la puesta en marcha de las consultas es solo un aspecto y lo que hemos pretendido hacer es un abordaje integral. Un abordaje integral alineado con el proyecto UCI, con la humanización de los cuidados intensivos, que ponga en marcha el seguimiento de los pacientes, que coordine la actuación de otros profesionales, que sume talento, que también difunda qué es lo que estamos haciendo, en qué consiste el síndrome de poscuidados intensivos, que también ponga énfasis en todas las medidas que han demostrado que previenen el delirio y que aumentan el confort de nuestros pacientes y que también atienda a las familias. Son muchas medidas, algunas las tenemos por hacer, otras estamos empezando y otras pues ya vamos teniendo más experiencia, pero la clave de todo esto es lo que hemos dicho, el abordaje integral. Y empezamos por el primero de arriba, porque desde el principio, yo creo que también es un privilegio para nosotros y una suerte contar con Ángela Alonso, el proyecto UCI nos ha apoyado, nosotros nos sentimos alineados en sus valores, en sus estrategias y en sus propuestas. Y si vemos aquí en un gráfico las 8 líneas fundamentales de actuación e investigación del proyecto UCI que fueron publicados por el New England, el punto 6 tiene que ver con el síndrome de poscuidados intensivos. Para nosotros esa es la prioridad, pero todo lo demás también tiene que estar atendido si queremos hacer un abordaje integral del síndrome de poscuidados intensivos. La humanización de los cuidados y la alineación con el proyecto UCI es una de las características fundamentales para nuestra forma de entender el abordaje integral del PICS. A continuación, si nos fijamos en las familias, pues lo primero que habría que decir es que las estructuras para las familias cuentan y mucho. Esas salas donde pasan las familias tanto tiempo esperando noticias, donde desconocen qué está pasando al otro lado de la puerta, donde toca esperar y sufrir, pues se pueden humanizar también y se pueden mejorar. Nuestra sala de espera es la de la derecha, mucho mejor que la que teníamos. La hemos cambiado y hemos intentado darle una calidez y un confort que no tenía. Pero todavía hay mucho por hacer. La de la izquierda es una sala de espera o una sala de estar, que sería mucho mejor que fueran salas de estar, de un hospital holandés, de la parte de oncología. Y bueno, pues el objetivo es eso, que las estructuras también sirvan para disminuir el estrés y la angustia de los familiares. Hemos desarrollado una app, una aplicación para el móvil. Enrique García, un enfermero de nuestra unidad, se puso manos a la obra, coordinó pues, un montón de gente y hemos lanzado esta aplicación que nos permite informar a las familias de en qué consiste un ingreso en la unidad de cuidados intensivos, qué aparatos van a estar conectados, qué podemos esperar, horarios, información práctica. Bueno, pues es una forma también de apoyar y ayudar a la familia. Y de alguna manera, ahora que todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo, es una forma de facilitar a las familias tener la información que necesitan para disminuir el estrés y comprender qué está ocurriendo. Y también hemos puesto en marcha, o queremos poner en marcha, mejor dicho, la escuela de familias, la escuela de cuidadores. Una estrategia educativa
para que las familias y los principales cuidadores de los pacientes tengan recursos y sean protagonistas también del cuidado de sus familiares, para que cuando una vez salgan de la UBI puedan también facilitar y ayudar a sus seres queridos. Es un proyecto liderado por la enfermería y que todavía no está en marcha, pero que estamos dando pasos para ponerlo en marcha, y creo que es uno de esos puntos distintivos y diferentes en InnovaUCI y que también dan un valor añadido a lo que estamos haciendo. Si pensamos en todo lo que estamos haciendo para prevenir el delirio, cosas que ya se han comentado y que ya ha quedado patente el beneficio, pues también en esto las estructuras, cómo es nuestra UCI, si es un entorno hostil, incómodo, o si podemos dotarle de cierto confort, si para los pacientes el ambiente se puede mejorar de alguna forma con las estructuras. Hemos cerrado los boxes, que teníamos boxes abiertos, con el objetivo de mejorar la privacidad y la intimidad de los pacientes y también facilitar el que esté la familia y haya un clima pues eso, de confianza y de intimidad. Tenemos intención de controlar mejor la luz, disminuir el ruido y las falsas alarmas, garantizar que los pacientes tienen sus dispositivos sensoriales, esas gafas, esos audífonos que permiten estar conectados con la realidad. Queremos convertir esas paredes lisas en unas imágenes atractivas. Hemos hecho un concurso de fotografía para elegir aquellas que nos parece que para el paciente tener ese paisaje delante, una vista que no sea una pared lisa, pues también le contribuye de alguna manera a mejorar su estancia y a poder estar un poquito más a gusto. Y también hemos instalado televisiones. Yo creo que el combatir el aburrimiento, el tener algún recurso de entretenimiento y de ocio es algo positivo e importante para nuestros pacientes. Y hemos instalado ese dispositivo que mide el ruido ambiental y que también nos hace tomar conciencia de hasta qué punto en algunos momentos no tenemos un silencio adecuado, no tenemos un ruido controlado para garantizar el descanso de nuestros pacientes. Y si hablamos de prevenir y de confort, el delirio, pues también tenemos que hablar de las visitas y de cómo nuestra UCI quiere ser una UCI de puertas abiertas. No queremos restringir el paso de los familiares, creemos que es un momento fundamental en la situación de un paciente y sabemos que el apoyo que da la familia no lo podemos dar los profesionales. Por eso la idea, y ya estamos poniéndolo en marcha, es que flexibilicemos nuestros horarios y demos posibilidad a las familias de estar mucho más tiempo acompañando y teniendo presencia al lado de nuestros pacientes. Otro de esos puntos importantes a la hora de prevenir y que estamos también trabajando en ello es el tema de la sedación, evitar las benzodiazepinas, el uso prioritario de la dexmedetomidina. Y en ese sentido, bueno, pues traeros también este pequeño estudio, que es un estudio piloto que vamos a presentar en el próximo Congreso Anual de la SCCM en San Diego, en el que hemos visto que el uso de la dexmedetomidina puede tener un efecto beneficioso para proteger del daño cognitivo en aquellos pacientes que lo han recibido durante su ingreso en UCI. Es un estudio muy pequeñito, lo que apunta solamente es una tendencia, pero yo creo que es importante tener en cuenta que el cuidado de la sedación y el uso del Dexdor es de las pocas cosas que ha demostrado ahora mismo, en cuanto a medidas farmacológicas, una posible reducción de la incidencia de delirio. Se ha hablado también de los diarios, una medida que está pensada para que ese vacío de recuerdos y esa sensación de haber perdido una parte de tu experiencia vital y de que te falta algo en tu biografía, se pueda rellenar de alguna manera con recuerdos reales y no simplemente pues, con esa sensación de vacío o con recuerdos falsos y a menudo angustiosos. Hemos puesto en marcha nuestros diarios y ahora mismo esta iniciativa, que en el norte de Europa está muy extendida, esta página web es una página de referencia y en esa página web tenemos un mapa donde podemos ver en qué lugares, en qué unidades de cuidados intensivos ya hay puesta en marcha un programa de diarios de UCI. Y como veis, en el norte de Europa hay un montón de sitios donde ya se están poniendo en marcha y donde ya se está trabajando este asunto. En Estados Unidos, en algunos sitios, se está poniendo en marcha. Sabemos que en Chile hay un lugar donde también hay diarios de UCI
Y en España, pues ahora mismo, hasta donde nosotros sabemos, es en el Hospital de Fuenlabrada donde hemos puesto los primeros diarios de UCI y la experiencia está siendo muy buena, incipiente, pero creemos que aporta algo importante que para los pacientes no es fácil, o para las familias no es fácil devolver al paciente. Son diarios escritos por el personal, por enfermería, por médicos y también por la familia, y ahí todos contribuimos a recuperar y devolver al paciente esa parte de su biografía. Yo creo que si hablamos de abordaje integral no podemos dejar de hablar de movilización precoz, de rehabilitación, de más horas de fisioterapeutas, de que los fisioterapeutas formen parte de la UCI, pero esa fotografía no es de nuestra unidad. Es en esto donde más dificultades nos estamos encontrando. El necesitar más personal de fisioterapia, rehabilitación, el tener un programa de movilización precoz no está siendo nada sencillo de conseguir y bueno, pues ahí es una de las limitaciones y por eso también en esto creo que hay que ser sinceros y decir que estamos trabajando en ello, pero como no entendemos que un programa de atención integral al PICS pueda dejar de lado la movilización precoz y todos estos aspectos, pues vamos a seguir trabajando hasta que lo consigamos. Lo que sí que estamos trabajando es en los paseos de UCI. Coger un paciente que lleva semanas ingresado en la unidad de cuidados intensivos y sacarle del box, darle un paseo, poder que vea la calle, que tenga contacto con la naturaleza. Puede parecer una cosa insignificante, puede parecer una cosa que tiene poca relevancia, pero os aseguro que es increíble la incidencia que tiene en la dinámica del paciente, cómo el volver a ver la calle, el volver a conectarse con la vida es un impulso y una motivación para querer volver a recuperarse y nuestra experiencia es que merece la pena el trasteo que supone el organizar un paseo y movilizar a los pacientes, sacarles del box y darles la oportunidad de ver la calle, estar con sus familias y salir de esas 4 paredes que se han convertido en su vida y que les limitan enormemente. Bueno, la música en la UCI, yo creo que esto es otra de las cosas importantes y que contribuye a mejorar el confort de los pacientes y que les conecta con la vida, ¿no? Yo creo que a todos nos alimenta el alma, es una oportunidad también para que no solo la enfermedad y no solo la limitación ocupe tu espacio y bueno, pues apostamos también por esto, ¿no? Porque haya música en la UCI, porque haya conciertos, porque se pueda alimentar el alma de los pacientes de alguna forma. Y todo esto, de alguna forma, lo que estamos viendo es que está generando una cultura diferente y empezamos otra vez a recuperar ese disfrute de poner en el centro al paciente, de que la relación y el cuidado de nuestros pacientes sea algo prioritario. Y bueno, pues aquí es una partida de dominó con Evaristo y yo creo que su cara lo dice todo. Bueno, la suya y la de todos los que están jugando al dominó. Si hablamos de la consulta post-UCI, yo creo que probablemente casi todo lo más relevante que hay que decir desde un punto de vista de cómo organizarla y de cómo hacerlo, pues ya el doctor Añón lo ha comentado. Pero bueno, para nosotros también, reconociendo que una consulta o que un seguimiento no es suficiente, sí que consideramos que es imprescindible. Seguir a los pacientes nos va a permitir saber dónde están sus problemas, detectar cuáles son las necesidades de nuestros pacientes en las distintas áreas y movilizar recursos. Además, nosotros, aparte de estas consultas de seguimiento post-UCI que hemos puesto en marcha y que han sido muy bien acogidas, esta es la primera paciente que tuvimos en las consultas post-UCI y bueno, pues un momento especial el ponerlo en marcha, una cosa de estas que bueno, pues merece la pena recordar. Pues además de la puesta en marcha de las consultas, hemos puesto en marcha los grupos de pacientes que en muchas otras patologías y en otras muchas situaciones funcionan perfectamente como grupos de apoyo y como referencias para poder recuperarse de una situación, porque hablas con personas que tienen tu misma experiencia y que comparten y saben qué es lo que ha ocurrido, dónde está la dificultad, que te comprenden. Bueno, pues
eso es lo que pretendemos hacer con los grupos de pacientes. Luego nos van a hablar más detalladamente de eso, pero bueno, nuestra experiencia también en esto es incipiente. Hemos tenido una primera reunión de pacientes, el día 4 de diciembre tendremos la segunda. Estamos empezando, pero sabemos que esto también es importante y merece la pena, y quizá sea el germen de una posible asociación de pacientes que han pasado por una unidad de cuidados intensivos. O sea que, quién sabe. Y muy relacionado con la consulta post-UCI y con el seguimiento está la coordinación con otros profesionales. Pues aquí hay tarea para dar y regalar. Esto es inabordable solo para un intensivista o solo para un servicio, ¿no? Aquí hace falta la participación de otros profesionales, de nutricionistas, de psiquiatras, de rehabilitadores. Bueno, yo creo que eso no se nos escapa a nadie. También poner en valor la atención primaria, como los que están pegados a la atención del paciente, los que pueden detectar pacientes que tengan síntomas de síndrome post-cuidados intensivos y no los tengamos en nuestra consulta. Hemos montado una e-consulta, una consulta electrónica, para que los médicos de atención primaria nos puedan remitir sus dudas, sus consultas, y puedan remitirnos los pacientes que detecten que tengan alguno de estos problemas. Estamos organizando sesiones con ellos. Bueno, yo creo que tenemos también que incorporar a la atención primaria para que colaboren y estén con nosotros en el tratamiento del PICS, en el abordaje integral. Y por último, la difusión que a lo mejor no tiene incidencia en un paciente concreto, pero que si pensamos en un abordaje integral del síndrome de post-cuidados intensivos, creemos que es prioritario, que la gente conozca qué es esto, que sepa que no es una cosa a la que haya que resignarse y que te ha tocado la china, te has puesto muy grave, has ingresado en la UCI y ahora tienes una serie de problemas y ajo y agua. No, esto yo creo que hay que trasladar la experiencia, el conocimiento, compartirlo, y bueno, pues por eso hemos creado nuestros perfiles en redes sociales. Os animamos a seguirnos, a compartir, a interactuar con nosotros. Yo creo que las redes sociales, que para algunas cosas pueden ser pues un tormento, en este caso pues tienen mucha utilidad y nos resultan enormemente enriquecedoras a la hora de compartir experiencias y de contactar con gente. Hemos salido también en medios de comunicación, en periódicos locales, en el telediario. Lo de la APP ha tenido muchísima repercusión. Bueno, para nosotros el difundir y comunicar también ha formado parte de esto. Y por eso también pues hemos dado sesiones en el hospital, en nuestro servicio, en medicina interna, otros servicios, en la dirección médica. Allí donde nos lo han demandado, pues hemos dado una sesión y hemos contado en qué consiste todo el PICS y lo que estamos haciendo. También hemos participado en jornadas, en congresos. Bueno, pues hemos intentado movernos y que nuestra inquietud y las ganas de hacer cosas pues no se queden aquí y que las podamos compartir. Hemos publicado algún artículo en el blog del proyecto UCI. Hemos elaborado una infografía para divulgar y para que la población entienda qué es esto, porque es bastante desconocido, y en la Feria de la Salud de Fuenlabrada pues tuvimos también nuestra presencia a través de esta infografía, y bueno, pues con un desarrollo de 10 puntos clave de una forma muy sencilla, pero que bueno, pues de alguna manera nos permite explicar a la población en qué consiste todo esto. Nos hemos presentado a premios con optimismo y nos los han dado. O sea, esto también os lo digo por animar, porque nos han ocurrido cosas muy divertidas y muy sorprendentes. No contábamos con ello. Pensábamos que teníamos un proyecto interesante, lo hemos presentado al proyecto de la Fundación Hospital Optimista y nos lo han dado. Pues bendito sea, bienvenida sea los premios, el reconocimiento, y a disfrutarlo. Y bueno, pues por ahí también hay una parte de difusión y de contar lo que estamos haciendo. Pero quizá lo más importante es nuestra participación en el Thrive, que es una iniciativa de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos en la que pretenden poner en contacto todas los programas de seguimiento post-UCI. Aquellas unidades de cuidados intensivos que tienen un programa de seguimiento post-UCI en Estados Unidos tienen la posibilidad de presentarlo y ser admitidos en este programa que coordina y que pretende mejorar el pronóstico de los pacientes post-UCI, aunando esfuerzos y sumando talento. Esto es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Nos hemos presentado al Thrive y ahora mismo estamos dentro de ese proyecto y bueno, pues colaborando, contando nuestra experiencia y enriqueciéndonos de la experiencia que nos llega desde ahí. Y bueno, pues yo creo que esto es nuestra forma de entender
el abordaje integral del síndrome de poscuidados intensivos. Son muchas cosas, probablemente algunas más acertadas y mejor desarrolladas, otras muy incipientes, algunas faltarán. Probablemente ahí alguien estará pensando ahora, falta la farmacia. Bueno, pues es algo que también hay que cuestionarse, pero bueno, hasta aquí es hasta donde hemos llegado y con lo que hemos sabido hacer. Yo creo que lo hacemos porque estamos convencidos, lo hacemos porque los pacientes son nuestra responsabilidad una vez que salen de la UCI también, porque estamos formando médicos residentes, pero sobre todo por ellos, por los pacientes y por sus familias, porque se merecen tener la oportunidad de recuperarse y porque se merecen el saber y tener claro que en ese camino que decía nuestro psiquiatra antes, en ese camino no están solos. Y bueno, pues nada más, voy a terminar ya. Simplemente decir que para nosotros el estar poniendo en marcha todo esto de Innova UCI está siendo una satisfacción constante y tener la sensación de que estamos construyendo la medicina intensiva del futuro, una medicina intensiva un poquito mejor, que merece la pena. Gracias, Carlos, y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. A continuación, la doctora Rosario Urbez, del Servicio de Rehabilitación de la Paz, va a tocar un aspecto muy importante del síndrome post-UCI, que es la debilidad asociada a UCI y cómo facilitar la recuperación de esos problemas. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a toda la organización de las jornadas, están siendo súper interesantes, pero sobre todo al doctor Añón. Bueno, no sé si las gracias o en qué lío me has metido. Cuando pusimos el título de la charla, que puse rehabilitación médica, empezamos por ahí el lío, que por lo que se ve hubo algunas inquietudes de personas que preguntaron ¿cómo es el título de la charla? Y digo, pues vaya pena, otra vez tantos años contacto con todos los especialistas de los hospitales y seguimos sin conocer bien la especialidad de medicina física y rehabilitación. Simplemente que sepáis que cuando hablamos de rehabilitación médica nos estamos refiriendo a la especialidad de medicina física y rehabilitación, y que cuando aunamos los conocimientos necesarios para esta especialidad médica vais a ver que los tratados hablan de rehabilitación médica, porque es un concepto global, de una evaluación global. Luego ya lo veremos. ¿Y qué pintamos aquí nosotros? Pues por supuesto hay un gran cambio en todos los tratamientos, con incremento de supervivientes de los pacientes que pasan por UCI, pero hay que ver la supervivencia, qué secuelas nos deja. Sabemos, hemos hablado de esto, que uno de los problemas que hay en las UCIs es la inmovilidad, y hay distintos estudios y modelos de inmovilidad, cómo se afecta a la pérdida de la masa muscular, y veis lo que implica la sedación, es lo más rápido en detectar pérdida de masa muscular. El encamamiento está ampliamente estudiado, sabemos que produce atrofia muscular, retracciones articulares, más riesgo tromboembólico, resistencia a insulina, fragilidad cutánea, pérdida del efecto gravitatorio muscular y óseo, y se afecta sobre todo musculatura que soporta el peso de miembros inferiores y del core, la estabilidad de tronco. Pero que es que en el síndrome post-UCI tenemos una debilidad profunda mucho mayor a lo que se espera solo por un reposo prolongado. Y se ha hablado ya de qué factores de riesgo tenemos, pero yo destaco la sepsis y la ventilación prolongada. La ventilación prolongada en sí, además, aumenta la debilidad muscular. Y la ventilación en sí altera la estructura y función diafragmática, luego aparte fármacos y demás. De forma que tenemos que el 50% de pacientes que han pasado por UCI, un año después de su paso en UCI, presentan incapacidad para volver al trabajo por fatiga, debilidad y deterioro del estado funcional, que no es poco. Así que tenemos el síndrome post-UCI, como se ha hablado antes, podemos tener una nueva discapacidad o un paciente que tuviera una discapacidad en el que le empeoramos la previa que tenía. Puede ser afectando las esferas funcional, cognitiva o mental, y esto persiste más allá de la fase aguda. ¿Qué pintamos entonces nosotros aquí? Pues si os metéis en la página de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, veis la definición de nuestra especialidad, que es la especialidad médica a la que concierne diagnóstico, evaluación, prevención, muy importante el aspecto de prevención, y tratamiento de la discapacidad encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible. Por tanto, si hay discapacidad, ahí estamos nosotros. Y a mí me gusta mucho la definición del profesor de Elisa,
que es el jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Newark, que habla de la especialidad de la rehabilitación, que es la especialidad médica que ayuda a la persona a alcanzar su máximo potencial, tanto físico, psicológico, social, vocacional, lúdico y educacional, consistente con su discapacidad fisiológica o anatómica, teniendo en cuenta las limitaciones de su entorno, muy importante, deseos y plan de vida. Y es un concepto que debería impregnar a todo el sistema sanitario. Y no sé si lo estamos consiguiendo. En cuestión, los objetivos nuestros, sobre todo los pacientes ingresados en el hospital, va a ser reducción de la estancia hospitalaria y reducir la dependencia de ayudas externas invasivas, mejorando capacidad de esfuerzo, función y calidad de vida. Nuestra acción va a ser en estas 4 fases. Desde el ingreso del paciente en la unidad de críticos, por lo menos, durante el paso a la planta de hospitalización y cuando se va de alta, hasta que consigamos ese máximo de independencia y mejora de calidad de vida. Como esto daría para mucho y me han dejado muy poquito tiempo para hablar, nos vamos a centrar sobre todo en algunos aspectos de tratamiento nuestro en las unidades de críticos. El tratamiento en la unidad de crítico tiene 3 pilares de rehabilitación. Un pilar es el musculoesquelético, motor, otro el foniátrico y otro el respiratorio. Somos muchos dentro de este hospital, muchos dentro del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, que participamos y vemos a vuestros pacientes ingresados en UCI. En concreto, es un servicio grande y aún así vamos bastante apurados. De los 14 médicos que somos, habitualmente 8 médicos rehabilitadores pasan a ver pacientes vuestros en UCI, 6 fisioterapeutas entre mañana y tarde para adultos y 3 para infantil, 4 logopedas y 4 terapeutas ocupacionales, sin mencionar que dentro de los rehabilitadores tenemos un súper experto foniatra, que lo tenemos aquí además en la sala. Así que una pincelada del aspecto foniátrico. Es importante valorarlo, como os digo, porque estos 3 pilares que os digo interactúan unos en otros, unos influyen en otros y tenemos que valorarlos y tratarlos globalmente. El foniátrico, pues por la propia intubación, que la más frecuencia es porque tengamos a lo mejor un edema de cuerdas vocales, es más raro que la luxación de aritenoides. Por el propio tubo endotraqueal, que genera atrofia muscular y se afecta el reflejo de cierre glótico en deglución y hay menor sensibilidad a las secreciones. Por la traqueotomía, cuando hay una ventilación prolongada, se altera los mecanismos de respiración de deglución y se altera el reflejo protector de la vía aérea y se afecta también el reflejo tusígeno. Así que es importante todo esto porque nos afectará en cuestión de aumento de secreciones y en tema ventilatorio, en aspectos nutricionales si estamos afectando la deglución y luego otros aspectos como el fonatorio. Así que hay 2 cuadros principales que nos podemos encontrar, que se pueden evaluar y empezar a tratar durante el ingreso en UCI, pero que no me meto, daría para otra charla y además el experto aquí, el doctor Tapero. En cuanto al otro pilar, el respiratorio, por supuesto, paciente ventilado se genera una disfunción del sistema mucociliar, ha mejorado muchísimo porque es diferente ya la humidificación y temperatura que se administran los gases, pero en cualquier caso, si fallamos en el manejo de secreciones, podemos prolongar la ventilación. Estos aspectos, para el aspecto respiratorio, tenemos 3 componentes principales para tratar. Por un lado, la fisioterapia respiratoria, que tiene a su vez dos grupos de técnicas. Unas van encaminadas más a optimizar patrón respiratorio, conseguir volúmenes, reducir la dependencia de respiradores, y otra a mejorar la higiene bronquial. Y luego los otros dos componentes serían el entrenamiento de músculo periférico y el entrenamiento de músculo respiratorio. Aparte, a veces nos apoyamos en otros sistemas como la ventilación percusiva intrapulmonar o el asistente de tos. Simplemente os pongo la utilización de la ventilación percusiva intrapulmonar. Lo utilizamos habitualmente para manejo de secreciones que sobrepasan cualquier otra técnica de rehabilitación y que no conseguimos. Nosotros, nuestra experiencia ha sido en pacientes en la UCI pediátrica, en reanimación de críticos, que ya estábamos un poquito desesperados y lo hemos usado. Que sepáis simplemente que se puede aplicar en un paciente que esté intubado, lo único que en el momento del tratamiento hay que modificar los parámetros de ventilador. Otro sería el asistente de tos. Esto, pues simplemente que sepáis que en el hospital donde me formé yo al respecto, en el de Newark, hay un protocolo de extubación de pacientes neuromusculares utilizando el asistente de tos. Y vamos al grueso, a lo más conocido, que es la parte, digamos, musculoesquelética. Yo aquí destacar que primero, que estamos en el paciente crítico no tiene que ver con otro tipo de pacientes. Estamos en una situación un estado catabólico y que además se ha visto que se afecta a la contractilidad muscular. Pero que veáis que hay un 30% de
pérdida de masa muscular en los primeros 10 días, pero es que en las primeras 72 horas en el cuádriceps se produce esta pérdida de masa muscular. Recto femoral, la más rápida, 9%, y vasto interno, el 1%. El recto femoral destaca que es muy rápido, pero porque es un músculo peculiar, es un músculo de potencia que actúa cuando damos una patada y tiene fibras tipo 2 rápidas. Pero a mí lo que me preocupa son las pérdidas en el vasto interno. El vasto interno, los cambios más pronunciados ocurren en el tercer y quinto día de ingreso en UCI. Imaginaros lo rápido. Y el vasto interno es un músculo con otro tipo de fibras, tipo 1, lentas, que es fundamental para bloquear la rodilla. Si no tenemos vasto interno, nos doblamos y nos vamos al suelo. Y con estudio ecográfico, porque ahora aparte de llevar el fonendo todos los días, vamos a llevar un ecógrafo portátil, porque ya es útil para todas las especialidades, se ha visto que hay una serie de cambios que se pueden detectar precozmente y que parece que son compatibles con la aparición de necrosis muscular e infiltración grasa y conectiva. Así que, visto esto, tenemos dos tipos de debilidad muscular en el paciente crítico. Una temprana, que ocurre en días con una marcada degradación proteica, una atrofia muscular en el eje este que se ha hablado por regulación positiva de la ubiquitina proteasoma, y luego otra muscular tardía, que es ya por desuso, por fallo en recuperar la homeostasis muscular y por los déficits relacionados con déficits previos al ingreso en UCI. ¿Y qué se ha visto en manejo rehabilitador? Que la movilización temprana previene parcialmente el daño funcional, que reduce en el 20% la derivación a centros de crónicos y que disminuye el tiempo de encamamiento y estancia en UCI. Y se ha visto que produce una reducción de costes hospitalarios totales y de utilización de recursos. Aunque hay estudios, que no voy a meter en ello, que hablan de los gastos para hacer una implementación más completa de un programa de rehabilitación y aún así se ahorra. Así que tenemos que conseguir facilitar una movilización temprana y segura en UCI con aplicación de programas de rehabilitación integral. ¿Qué es la rehabilitación temprana? Pues para nosotros primero que los intensivistas nos consultéis, porque si no nos consultáis no sabemos qué está el paciente y luego ya haremos el programa. ¿Pero qué es lo que hablan las publicaciones? Pues en la revisión que ha salido antes de Fouquet, de este año, que es el metaanálisis más amplio que hay, habla de rehabilitación en los primeros 3 días de ingreso en UCI. Y eso es lo que se ha visto que produce una reducción de la debilidad con mejoría funcional. No se ha conseguido demostrar, como había otros trabajos que hablaban de ello, pero no han conseguido demostrar que realmente haya una modificación en cuanto a la situación cognitiva ni en el estado mental. Pero sí que se sabe que hay reducción de los días sin ventilación mecánica. Y en cualquier caso, en todos los trabajos se ve que hay mejor resultado cuanto antes empecemos los programas de rehabilitación. Problema, movilización temprana, sí, muy bonito, pero tenemos un montón de problemas. Pues hay varios trabajos al respecto de qué problemas se encuentran los terapeutas cuando van a tratar o movilizar un paciente en UCI. Si veis, estos más o menos los principales que se quejan por orden de quejas. Pues a mí me ha sorprendido que no es lo que más se quejan, no es de la sedación, ni el que tenga múltiples vías centrales o periféricas, que es lo que yo pensaba, ni la falta de equipamiento. Se quejan, sorprendentemente aquí, dos cosas: falta de seguimiento de evaluación funcional por los facultativos y falta de prescripción médica. Pues señores, tenemos dos noticias. Tengo que daros una buena y una mala. La buena, tenéis a los especialistas adecuados, a los médicos de medicina física y rehabilitación. Problema, la sobrecarga que tenemos con el volumen brutal que tenemos de interconsultas, por lo menos en este hospital, no llegamos a hacer lo que deberíamos hacer. El médico rehabilitador debería coordinar el tratamiento y se tiene que implicar en el seguimiento y modificar el programa. No vale ir un día a ver al paciente y me olvido. Hay que ver la evolución y lo que pasa después. Y hay que también implicarse en la toma de decisiones a corto y largo plazo. Yo tengo la suerte que con los fisioterapeutas con los que trabajo habitualmente tenemos una comunicación muy dinámica y se encuentran con múltiples problemas durante los tratamientos en UCI. Entonces la comunicación es rápida, vía telefónica me avisan, hay veces que podemos solucionar el problema vía telefónica, hay veces que yo tengo que ir después a revisar el paciente y hay otras en las que tenemos que ver juntos el paciente para ver qué es lo que está pasando durante el tratamiento. Para valorar y decidir un programa de rehabilitación esenciales para los médicos rehabilitadores, tenemos que saber el estado funcional previo, nivel de independencia y la historia de salud. Tenemos que saber lesiones musculoesqueléticas, respiratorias, cutáneas o deglutorias que tuviera previamente el paciente y la evolución en UCI, desde el diagnóstico causante a la severidad del cuadro y qué es lo que se ha hecho, el curso de tratamiento, qué fármaco se ha aplicado
tiempo de ventilación, qué modos ventilatorios y sucesos como, por ejemplo, la hiperglucemia. La exploración general, pero nosotros, fundamental, saber el nivel de conciencia por la escala de RAS, el estado cognitivo, cómo es el habla de la deglución, a nivel respiratorio, por ejemplo, si tenemos una tos eficaz o no, cuando se puede, el estado musculoarticular, la fuerza, cómo es el sueño y si está controlado el dolor. Y luego, no olvidarnos, aparte del perro general, no olvidarnos de echarle un vistacillo a la gasometría y al hemograma, por lo menos, que a veces nos sorprende, está débil el paciente y es porque necesita una transfusión. En cuanto a la función, todos los rehabilitadores que estéis aquí conocéis múltiples escalas de valoración funcional, pero para el estado de paciente crítico en UCI, que es peculiar, tenemos estas 3 escalas y en concreto utilizaremos la escala de estado funcional para UCI, porque la tenemos traducida al castellano. Si os metéis en la página del hospital de Johns Hopkins, lo tenéis traducido al castellano y cómo valorarla. Se registran 5 actividades y se puntúa cada una de 0 a 7. Una vez que hemos hecho esta valoración, podemos tener una predicción de resultados final, pero hay que tener en cuenta el apoyo del entorno, la familia, el impacto de la situación del paciente en todo el entorno y el rol que el paciente tiene en la sociedad. Y con eso ya podemos establecer un programa y ya podemos tener por lo menos idea de qué resultados podemos esperar. Cuando vamos a tratar al paciente y valoramos, también hay que tener en cuenta que hay unas banderas rojas que contraindican el tratamiento de rehabilitación. Esto, tanto los médicos rehabilitadores como todos los fisioterapeutas, sobre todo, tienen que conocerlas. Esto aúna lo que más evidencia tiene. Se ha hablado antes de alguna de estas, pero, por ejemplo, a nivel cardíaco, una frecuencia cardíaca menos de 40 más de 130, la presión arterial media de menos de 60 más de 110, parámetros de ventilación como una PEP de más de 10 y luego a nivel de conciencia, un RAS de menos 4, menos 5, de 3 o 4, o sea, o muy dormido o demasiado agitado, pues tampoco se debe tratar. Y luego otras relativas que pues, el terapeuta cuando va lo tiene que valorar, sobre todo la diferencia de un día para otro, si hay un cambio en nivel de conciencia, de vigilia, un cambio en la saturación, etcétera, que haya una inestabilidad neurológica, por ejemplo una presión intracraneal de más de 20, todo esto hay que hablarlo con el equipo de intensivos para ver si sí o si no o qué hacemos. Hay múltiples acepciones al respecto, hay 2 trabajos 2014-2015, no me detengo, pero es más amplio el cuándo sí y cuándo no, y cuándo con cuidado. Así que ya vamos a lo que es el tratamiento. Distinguiremos 2 bloques, paciente no colaborador y colaborador. En el no colaborador, básico el posicionamiento. Los de intensivos que llevéis más años en este hospital os acordaréis a lo mejor del doctor García Reneses, entrando por la UCI pegando gritos a enfermería. ¿A que sí? Porque no le parecía nunca bien que estaba bien colocado el paciente. Pues parece una tontería, pero es que una cosa tan simple como dejar en rotación externa las piernas de un paciente, a lo mejor le salvamos la vida y luego le dejamos con un ciático popliteo externo lesionado para los restos. Entonces, por eso era tan pesado. Ahora yo creo que se maneja muchísimo mejor. En cuanto a otros, el mantenimiento de los rangos articulares tiene un nivel 2 de evidencia. La ferulización, nuestros terapeutas ocupacionales aquí del hospital son expertos en realizar férulas para los pacientes de UCI y lo que se aconseja es 2 horas con, 2 horas sin. Cinesioterapia pasiva, las movilizaciones, estiramientos, se aconseja, lo que más evidencia tiene, 5 veces por articulación, por lo menos una vez al día. Y luego dispositivos de movilización continua, por ejemplo, que veis aquí abajo muy chulo, pero vamos, lo que tenemos aquí en el hospital habitualmente o en cualquier otro hospital estaríamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los Kinetec para rodillas y codos. Para mantener el trofismo muscular de aplicación diaria tenemos la electroestimulación, que se aconseja 60 minutos al día, una intensidad de 45 Hz y, si se tiene, cicloergómetro pasivo, 20 minutos al día. ¿Y qué efectos tienen? Que se han demostrado y que más evidencia tienen en paciente en crítico, porque esto hay estudio en otro tipo de pacientes, hablo de paciente crítico. Se ha visto que la cinesioterapia pasiva aumenta la interleuquina 10, mejora por supuesto el rango articular, si no, no sé para qué estaríamos. El movimiento pasivo continuo se produce menor pérdida proteica y disminuye la interleuquina 6, que es proinflamatoria, y la electroestimulación tiene un efecto muy interesante que es modulador de la cascada inflamatoria, aparte de mejorar el trofismo, que se ha visto que disminuye, por ejemplo, el tiempo de destete, la estancia en UCI.
Paciente colaborador, ya pasamos. Ahí vamos a ir progresando, depende de los objetivos que nos hayamos marcado en el paciente, pues obviamente igual tenemos que seguir con las movilizaciones pasivas, pero ya progresaremos un trabajo de fuerza y ya tendremos que evaluar pues estabilidad, si podemos pasar a un trabajo de equilibrio de tronco, etcétera, etcétera, progresar, porque nuestra intención es que el paciente se mueva y camine independientemente. Entonces depende del caso, iremos trabajando fuerza, equilibrio y demás. Ahí se empezarán a trabajar, depende del caso, la reeducación de transferencias y también la reeducación de las actividades de la vida diaria. En cuanto al tratamiento respiratorio, aquí en un paciente que colabore, ya sí que podemos empezar a tratar estos aspectos como apoyo a la extubación, una vez que el paciente nos colabora algo y cuando se empiezan a bajar asistencias respiratorias. Y ahí el trabajo va a ir encaminado, según el tipo de ventilación que esté recibiendo el paciente, a estimular la ventilación y la ganancia de volúmenes. Y luego también se utilizan otro tipo de técnicas para conseguir también esa ganancia de volumen y la mejora del aclaramiento mucociliar. Aquí hay veces que a lo mejor os comentamos a los intensivistas que cuando el terapeuta vaya a tratar, igual os pedimos que se modifiquen los parámetros ventilatorios según lo que queramos trabajar, más de fuerza o más de ganancia de volúmenes. Pinceladas de otras cosas que deberíamos tener en todo, no solamente en la UCI, pero bueno. En pacientes ingresados, cicloergómetro nos deja pautar unas cargas determinadas de trabajo, con lo cual nos permite dirigir mucho más el programa de rehabilitación. Y se ha visto que mejora el estado cardiorrespiratorio. La rehabilitación virtual, pues eso permite que incluso pacientes que estén aislados se puedan trabajar. Con videojuegos podemos trabajar fuerza, el estado cardiovascular a trabajo de equilibrio. Y luego sería ideal también dispositivos de ayuda a bipestación, no solamente el andador, sino dispositivos como este que os pongo aquí, que este por ejemplo en Inglaterra lo tienen, que solamente, nos ayuda a realizar las transferencias del paciente con seguridad para que ni enfermeras, ni celadores, ni fisioterapeutas se nos deslomen y además permite el empezar a reeducar la marcha con seguridad. Efectos en el paciente colaborador. Pues la cinesiterapia activa aumenta la interleuquina 10, aparte de mejorar las AVDs y disminuir la estancia en UCI, eso es lo que se ha visto. Que la movilización en silla, por ejemplo, algo que parece tan tonto, mejora la saturación de oxígeno, mejora la reserva respiratoria y aumenta el volumen corriente, aparte de mejorar la fuerza de los músculos respiratorios. Que todos estos ejercicios activos y de fuerza preservan la actividad anabólica muscular, previenen la atrofia, mejoran el estado cardiovascular del paciente y se consigue mejorar un equilibrio metabólico mejor y también el estado emocional. Lo que se aconseja, tema respiratorio, se aconseja, la evidencia habla de 2 veces al día, motor por lo menos 1 vez al día y lo ideal que se dice serían sesiones cortas varias veces al día. Lo que ocurre es que con el trabajo que tenemos, la estructura de funcionamiento es realmente complicado, pero eso es lo que nos dicen. Y siempre este trabajo se hace basado en intensidad de esfuerzo, percepción del paciente por la escala de Borg, 11-13. Casos especiales para terminar. Pacientes con destete difícil. Pues entrenamiento músculo periférico, empezando desde movimientos activos sin cargas hasta trabajo específico de control de tronco, de fuerza, trabajo con cicloergómetro, se ha visto que mejora en las AVDs y se correlaciona con supervivencia y éxito en la extubación. Todo esto en pacientes con tubo, por así decirlo. Y se ha visto que se correlaciona con cambios en el dorsal ancho. Y sabéis que el dorsal ancho es un músculo que es básico para tener una tos eficaz. Esto se debería progresar con la movilización fuera de cama, como se ha hablado antes, y es más complicado para todo el equipo y para todo el personal, pero esto es lo que debería también hacerse. Y lo que se aconseja en esto es 2 veces al día. Aquí alguien a lo mejor me matan, pero bueno. Y lo que se recomienda, el paciente que está ventilado y le sometemos a este esfuerzo, lo que se ha visto es que debería hacerse un descanso pre y post tratamiento con ventilación asistida controlada, por lo menos media hora antes y media hora después, incrementando la FiO2 que tenga el paciente en un 20%. Entrenamiento músculo-respiratorio. Se ha estudiado en pacientes de más de 70 años y se ha visto que acorta el periodo de destete. Nosotros lo hemos probado en algunos pacientes en críticos posquirúrgicos y utilizando pues lo que tenemos, que es un 3-hole IMT. Movilización de pacientes con catéteres femorales. No me detengo mucho, solamente que hay suficiente evidencia que nos avala la seguridad de la movilización de un paciente con catéter femoral, que la presencia de un catéter femoral no debe nunca limitar de forma automática a los pacientes. Tendremos que ver las otras banderas rojas que pudiera tener. ECMO.
Hay nuevas técnicas de canulación que permiten caminar al paciente. Mi experiencia en concreto es en pacientes pediátricos pretrasplante, pero hay un trabajo de ahora del 2018, más amplio, de Wells, que analiza 254 pacientes en ECMO, de ellos 167 realizaron rehabilitación activa durante el tratamiento, 25 en concreto ejercicios en bipedestación y de esos 25, 13 llevaban un catéter bifemoral. Y lo único que es que antes del tratamiento siempre se debe comprobar la estabilidad hemodinámica, el flujo de catéter en flexión de cadera y que las cánulas estén aseguradas. Una vez que vemos eso y si las condiciones de las banderas rojas que os he dicho antes no existen, adelante. Solamente han tenido ellos tres eventos adversos leves en 2 pacientes. En uno había hipotensión a la sedestación y en otro paciente tuvo 2 episodios de taquicardia ventricular que tuvieron que solventar de otra forma. Así que es complicado el manejo de paciente en ventilación mecánica, imaginaros lo que necesitamos para moverlo con ECMO, pero vamos, que esto tenemos que ir pensando en ello. Y ya no me detengo, simplemente que sepáis que nosotros llevamos muchos años, a lo mejor no conociendo el síndrome post-UCI, pero trabajando, pero lo que os decía, pacientes que a lo mejor no hemos visto en el ingreso en UCI y nos llegan por otras vías y de repente vemos que esto no está en condiciones del paciente y los hemos incluido en programas de rehabilitación completo. Y este es el consenso que hay de tratamiento en pacientes post-UCI de rehabilitación, simplemente para que lo sepáis. Y bueno, a ver si vamos progresando, conseguimos más personal, más material y conseguimos, pues no sé si me funciona el vídeo, que no me funciona el vídeo, sí, me lo ponéis. Conseguimos esto, que es una UCI, haciendo paciente ventilado con su cicloergómetro y realizando un paseo, si me funciona el vídeo, realizando un paseo por el bosque. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Charo, por ajustarte al tiempo y por darnos una visión tan completa de lo que se puede hacer en tu especialidad. Y a continuación, para completar un poco la otra rama en relación con el PICS, en concreto del deterioro cognitivo, la doctora Sol Fernández del Hospital Pau Taulí nos va a hablar de la rehabilitación cognitiva en estos pacientes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Yo os voy a hablar de un tema que la verdad está muy poco aplicado en el paciente crítico. La experiencia que os voy a contar es básicamente desde la investigación. Esperamos que en un futuro esto pueda saltar al plano asistencial. Antes de explicaros la experiencia en sí, sí quería hacer unas pinceladas sobre lo que es la alteración cognitiva en el paciente crítico. Se ha hablado de alteración psicopatológica, pero hoy no hemos comentado mucho sobre la alteración cognitiva en sí. Tenemos que tener en cuenta que solo en Estados Unidos al año hay 1 millón de pacientes médicos y quirúrgicos que van a pasar o van a ser atendidos en unidades de cuidados intensivos. De este 1 millón de personas, prácticamente el 80% va a desarrollar algún día de delirium o de síndrome confusional durante su estada en la UCI. Y todos sabemos que el delirio se asocia a aumento de estancia en la UCI, aumento de tasas de mortalidad y, por supuesto, aumentos de costes. De estas personas hay un porcentaje que va a volver tranquilamente a su casa, recuperado, a su estado basal. Sin embargo, hay un 30% de estos pacientes que van a cronificar una serie de déficits cognitivos que van a impactar directamente en su capacidad para volver al trabajo y en su calidad de vida. Por supuesto, impactando en los costes personales, familiares, médicos y sociales, en muchos casos asociados a la situación de dependencia que produce la alteración cognitiva. Este estudio es como la Biblia, ¿no?, de la alteración cognitiva en el paciente crítico. En la cohorte de 821 pacientes, estos autores demostraron que a los 3 meses se presentaba un 40% de déficit cognitivo, pero lo más sorprendente es que al año seguía apareciendo casi un 30% de déficit cognitivo en estos pacientes. No solo en los pacientes mayores, sino que también en pacientes jóvenes de menos de 50 años. Y la gravedad del déficit cognitivo era similar al deterioro cognitivo leve, pero en un porcentaje importante de pacientes similar al daño cerebral adquirido o a las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer.
La afectación cognitiva puede impactar en diferentes dominios, como puede ser la memoria, las funciones ejecutivas, la atención o la velocidad de procesamiento. Lo que sí sabemos es que la presencia de déficit cognitivo tras el alta de UCI es uno de los mejores indicadores de baja funcionalidad a largo plazo. Esto es lo que nos cuentan desde Estados Unidos, pero ¿qué pasa aquí? Esto es una corte del Hospital Bartolí de Sabadell, donde yo trabajo, de 102 pacientes que fueron valorados cognitivamente un mes después del alta de UCI. Observamos que el déficit cognitivo aparecía en un 43% de la muestra y, aunque obviamente aparece un perfil normalizado de personas que no tienen alteración cognitiva, sí encontramos dos tipos de pacientes que presentaban disfunción cognitiva diferenciada. Uno con alteración de función ejecutiva y velocidad de procesamiento de la información y otro con más afectación de la memoria. Esto nos sugiere una disfunción cerebral diferenciada presente a través de las alteraciones cognitivas en el paciente crítico, en el superviviente mejor. ¿Y por qué pasa esto? Pues los mecanismos fisiopatológicos de la afectación cognitiva del paciente crítico hoy por hoy no se conocen. Lo que sí sabemos es que hay una serie de factores que bien vienen con el paciente y nos hablaría de la vulnerabilidad que traen algunos de nuestros pacientes y otros factores que están más asociados al manejo y a la propia enfermedad. Tanto la predisposición con la que vienen los pacientes como ciertos factores asociados a la UCI impactan directamente en la funcionalidad cerebral de nuestros pacientes, lo que puede generar esta afectación más aguda que conocemos como delirium, que no deja de ser una disfunción cerebral aguda y que sabemos es el primer factor de riesgo, como nos han explicado hoy, para el desarrollo de alteración cognitiva a corto y largo plazo en el superviviente. ¿Y qué pasa con la rehabilitación? Pues bueno, los protocolos formales de rehabilitación la verdad es que no se aplican en el paciente crítico hoy por hoy como si se hacen en otras patologías que cursan con alteración cognitiva como es el daño cerebral adquirido. Gracias a que poco a poco y a jornadas como esta vamos dándonos cuenta de los déficits en los supervivientes, se están empezando a poner en marcha estrategias de rehabilitación que hoy por hoy están más centradas en el ámbito físico. La rehabilitación cognitiva es un proceso activo que ayuda al paciente a optimizar la recuperación de estas funciones perdidas, pero también a comprender la naturaleza de sus déficits. Y los neuropsicólogos o las personas que trabajamos en rehabilitación cognitiva, pues a través de diferentes ejercicios de papel y lápiz, de ordenador, intentamos restablecer estas funciones o, en caso de no poder, utilizar estrategias externas para compensar estos déficits. La rehabilitación cognitiva está avalada y ha mostrado su eficacia en una cantidad de población clínica con afectación cognitiva importante. Entonces, lo que nosotros nos planteamos fue, bueno, pues si el paciente crítico también tiene estas alteraciones, ¿por qué no aplicar la rehabilitación cognitiva en la UCI? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que hoy por hoy la verdad es que solo hay 2 estudios que hayan utilizado realmente este tipo de tratamiento. El primero es un estudio en paciente agudo durante la estada en la UCI que demostró la viabilidad y la seguridad de esta técnica, y el segundo es un estudio en supervivientes que demostró que la rehabilitación cognitiva podía mejorar el déficit en función ejecutiva y la funcionalidad asociada. Es aquí donde surge el proyecto ENRIC, como nosotros lo llamamos, de Early Neurocognitive Rehabilitation in Intensive Care. Lo que pensamos desde el Hospital Bartolí fue desarrollar una herramienta que nos permitiera, en una fase temprana, estimular este tipo de funciones que sabemos pueden estar alteradas en los pacientes. ¿Qué sucedió cuando llegamos los neuropsicólogos a la UCI? Pues que nos encontramos con una serie de barreras que no esperábamos y que no encontramos en otra tipología de pacientes, como es el daño cerebral adquirido, que nos frenaron un poco. Entre ellas estaba el tema de las infecciones cruzadas y la higiene, la seguridad, obviamente la eficacia, la gran heterogeneidad de pacientes que tenéis cada día en las UCIs y ciertos compañeros que decían que los pacientes en ese estado no tienen una motivación suficiente para realmente hacer este tipo de tratamientos. Entonces, lo primero que pensamos fue en desarrollar una herramienta utilizando una solución basada en nuevas tecnologías. Desarrollamos un software con el cual, mediante tecnología Kinect, el paciente puede interactuar desde la posición de encamado sin necesidad de tocar ningún device, ningún papel, ningún lápiz, y que le permite realizar diferentes ejercicios. Este software lo veremos un poquito en profundidad. Además, aprovechamos todo lo que es la monitorización de señales, un poco para controlar el estado fisiológico del paciente, y lo que nos gustaría en un futuro es derivar ciertos algoritmos que nos permitan, por ejemplo, graduar la dificultad de la terapia que estamos llevando a cabo. De esta manera, el tema de infecciones cruzadas e higiene
fue solventado. A ver si el audio funciona. Hola, me llamo Ava. En los siguientes días voy a acompañarte por este mundo virtual. Esta es Ava, el avatar que saluda, orienta y acompaña al paciente durante todo ese entorno virtual. Este entorno virtual es una isla con diferentes escenarios. Tenemos el campo, que es un paseo como por campos de trigo, que suele gustar mucho a la población más anciana, el bosque, la playa y la montaña. A lo largo de estos, o como veis, todos estos escenarios están muy basados en el ámbito de la naturaleza, porque aparte del objetivo rehabilitador, sí queríamos proporcionar al paciente un momento de relax, de visualización de un ambiente satisfactorio, tranquilo y relajado. Dentro de este entorno virtual tenemos dos tipos de ejercicios, los que conocemos como, o llamamos, ejercicios de observación, que son unos ejercicios muy sencillos, donde con un ligero movimiento, como puede ser levantar un brazo, algo sucede en la pantalla. Por ejemplo, en el ejercicio de los pájaros, pues con un movimiento de brazo los pájaros empiezan a cantar. Y por otro lado tenemos lo que llamamos ejercicios interactivos, que en la última versión del programa se pueden instalar a decisión del terapeuta en diferentes partes del entorno virtual. Una vez escogidos y localizados los ejercicios, se selecciona el paciente o la sesión con la que queremos trabajar y el avatar empieza a caminar. La distancia entre los puntos de interacción también puede ser controlada por el terapeuta, lo que nos permite jugar con el tema de la fatiga. Aquellos pacientes que se cansan demasiado, pues les dejamos un tiempo de visualización superior. Bueno, va un poco a trompicones, pero es el vídeo, cuando llega al punto de interacción, el avatar, el paciente sencillamente tiene que saludar desde la cama a la pantalla y puede entrar en el ejercicio. Estos ejercicios de interacción tienen diferentes niveles y están pensados para trabajar diferentes funciones cognitivas. En este, por ejemplo, el paciente lo único que tiene que hacer en el primer nivel es ir quitando las nubes. En el segundo, aquellas nubes con forma de animales, y en este tercer nivel, solo los animales que sean aves. Esto nos permite trabajar atención selectiva y sostenida. Como veis, ahora veremos cómo lo hacen los pacientes. En el siguiente ejercicio, el paciente tiene que construir un puente para que Ava pueda cruzar un río. Ese también es el tercer nivel, donde aparece un patrón fijo en la pantalla que el paciente tiene que memorizar. Una vez desaparecido el patrón, el paciente tiene que, haciendo un movimiento de agarre, arrastrar las piedras en el orden que le ha pedido el patrón. Con esto podemos trabajar memoria. El primer nivel es más sencillo, las piedras se colocan aleatoriamente, y el segundo nivel, el patrón es fijo, de manera que solo trabajamos más visuopercepción. El paciente tiene que ir colocando donde le pide el patrón cada una de las piedras. Y el último ejercicio que os voy a enseñar, el paciente lo que tiene que hacer es recoger castañas que caen de un árbol. El primer nivel son todas las castañas que pueda recoger, el segundo es diferenciar entre aquellas que tienen cáscara o no, y este es el tercero, que el paciente tiene que coger las castañas antes de que la ardilla se los quite. Lo bueno de este ejercicio, además de trabajar inhibición y atención, es que podemos usar las dos manos a la vez, trabajando también todo lo que es el tema de coordinación motora. ¿Qué es lo que nos ha permitido esta variabilidad de ejercicios? Pues adaptarnos, como os podéis imaginar, a toda la heterogeneidad de pacientes. Los ejercicios de observación están pensados para aquellos pacientes con una afectación cognitiva importante o con una disfunción motora que no permita la movilidad de los miembros superiores, y en cambio los ejercicios de interacción están pensados para pacientes que ya han adquirido un nivel tanto físico como cognitivo superior. Una vez que desarrollamos el software, realizamos una prueba técnica o de concepto con 6 voluntarios sanos en el hospital. Sencillamente les monitorizamos las constantes vitales y les permitimos hacer una serie de sesiones con el ENRIC. Allí descubrimos una serie de incidencias técnicas, sobre todo porque la Kinect tiene un problema de profundidad de campo, entonces cuando la persona está encamada o hay algo que refleja, es difícil la localización de la mano. Gracias a esta prueba pudimos solventarlo, y lo que sí les pedimos fue una valoración general, ¿no?, de si el programa era cómodo, si era aburrido. La puntuación general fue buena, de 4,3,
y bueno, resultó cómodo, no es precisamente aburrido. Entonces el siguiente paso fue probarlo con 6 pacientes críticos. Se realizaron el 93% de las sesiones y solo tuvimos que interrumpir alguna o bien por cansancio o bien por procedimientos médicos, que esto es algo de la rutina del paciente crítico. Obviamente si hay un procedimiento médico en ese momento, pues se para la sesión o no se hace ese día y el paciente tiene el procedimiento que toque. Monitorizamos también a todos los pacientes, bueno, ya están obviamente monitorizados, entonces lo que vimos es que no había diferencias significativas en frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria entre el tiempo previo y el posterior a la sesión. Y esto se mantenía igual tanto en sujetos sanos como en pacientes. Y cuando pedimos a los pacientes que valoraran su satisfacción, nos valoraron bastante mejor incluso que en una puntuación del 0 a 5, la puntuación general fue de 4,83. Obviamente al haber resuelto las incidencias técnicas, pues no lo valoraron mejor lo que es el sistema. Lo que nos sorprendió es que para ellos era aún más relajante que para los sujetos sanos y menos aburrido, porque muchos ejercicios para los pacientes, las personas sanas son un poco lentos. En cambio para el paciente crítico tenían una velocidad adecuada. Esto nos permitió también demostrar que la motivación de los pacientes es suficiente para hacer este tipo de tareas. Hicimos un estudio también de viabilidad y seguridad, esta vez con 20 pacientes, en ventilación mecánica mínimo 24 horas. A partir de un RAS de -1 con o sin delirium empezamos a trabajar con ellos y hacíamos sesiones cada día durante su estancia en UCI entre 15 y 20 minutos al día. Aquí también observamos que era una herramienta viable, ya que casi el 87% de las sesiones se pudieron llevar a cabo, y lo que aquí añadimos fue una valoración al mes del alta de UCI. Vimos que el 75% de la muestra podía ser valorado un mes después del alta. Y a nivel fisiológico, en ninguno de los casos se superó un 20% de cambio del estado basal y prácticamente ningún paciente superó los límites de normalidad establecidos por el equipo clínico. Por tanto, demostramos también que ese tipo de técnica es viable y segura. ¿Qué pasa con la eficacia? Pues ahí estamos. Somos una institución pública que además hacemos investigación con recursos limitados y estamos en ello, estamos intentando acabar este estudio aleatorizado con 40 pacientes para ver si realmente el hacer este tipo de sesiones durante la estancia en la UCI tiene algún impacto tanto en los días de delirium como en las variables cognitivas y psicopatológicas al mes del alta y al año del alta de UCI. No os puedo, como os he explicado, enseñar resultados de eficacia, lo que sí que os puedo enseñar pues, cómo lo hacen algunos de los pacientes. Lo que necesito es que mires la pantalla. Aquí tenemos una paciente mecánicamente ventilada. Venga, vamos allá. Como Hola, veis, ¿cómo te el encuentras hoy? instrumentaje es muy sencillo. Es un ordenador y una televisión y un carro que nos ha dejado mantenimiento para poder ir de box en box. Eso es, arriba. Este ejercicio lo único que tiene que hacer la paciente es señalar las mariposas azules sobre flores amarillas. Esta, por ejemplo, azul sobre flor amarilla. Muy bien. Y el segundo vídeo que os quiero enseñar, Vamos a hacer un juego. Mueve la mano para empezar a jugar. Saludamos. sé que la médico rehabilitadora de mi hospital me reñirá por enseñar este vídeo con este pie. Fíjate en Todos los hemos ido dibujos aprendiendo que también aparecen cosas en a la lo largo arena. del proyecto. Persíguelos con la mano uniendo las dos piedras en la arena. ¿Te acuerdas cómo va? Y aquí la paciente lo único que tiene que hacer es reseguir la línea entre las dos Hay que piedras. tocar la piedra, ponerse encima con la mano, muy bien, y hasta la siguiente. Un poco más arriba. Tienes que ponerte encima de la piedra, si no... ¿Qué sucede cuando hay una debilidad adquirida importante? Pues que a veces es muy cansado mantener los brazos en alto. Entonces lo único que hacemos es sujetarles desde el codo, porque en realidad nosotros lo que queremos es trabajar la función cognitiva, no tanto física. Y sencillamente con algo así como sujetarle el brazo o enseñarle estrategias a ellos para que puedan manejarse mejor con los brazos desde la cama, nos ayuda a acabar todos los ejercicios. Perfecto. Bien, ¿cansas mucho? Recuerda, intenta reseguir con la mano los dibujos en la arena. Aquí veis que ella misma, ¿no? Ya se sujeta el brazo, se apoya. Vale, muy bien, el looping y todo. ¡Wow! Muy bien, Teresa. Este es el primer nivel, que es el más sencillo. El segundo sería una tarea de reseguir números, de hacer formas geométricas. Ahora que yo te sujete aquí el codo,
¿Sí? Vale, pues venga. Y el tercer nivel es el que ellos... es el más difícil, claro. Muy bien. Porque en el tercer nivel lo que tienen que hacer son sumas. Y sorprendentemente también para los pacientes, cuando en UCI se pide a un paciente que sume, ¿Ves que hay realice sumas un número de color sencillas, azul en la arena? Empezando por este. no Une sabe. los números sumando de 2 en 2. desde el número azul hay que unir los números sumando de 2 en 2. Lo que suele pasar es esto, que del 1 vayan al 2. ¿No? 1 más 2. Es un poco frustrante para ellos. 3. Arriba, arriba. ¿Vale? Primero es de 2 en 2, luego de 3 en 3 y máximo de 4 en 4. Y lo último que os quería enseñar era uno de estos ejercicios que os he explicado de observación. Ejercicios muy sencillos. Mueve la mano para que caigan las flores. Exacto, donde únicamente levantando los brazos y levantando una mano algo sucede en pantalla. En este caso, pues que caen las flores. Estos son los ejercicios que utilizamos sobre todo cuando el paciente está en síndrome confusional o delirio. Vale, este dominado. Ahora las dos a la vez. Intentando levantar los codos de la cama. Muy bien, ya va. Y Me ha gustado mucho pasear contigo. Por hoy hemos terminado. Descansa y nos vemos el próximo día. Así es como se despide Ava cada sesión y así es también como me despido yo de vosotros hoy. Gracias, Sol, por esta interesante presentación y esperemos que en el futuro sea posible algún tipo de rehabilitación cognitiva en nuestros pacientes. Y ahora se abre el turno de preguntas antes de la esperada hora de la comida. ¿Un técnico en la sala? Bueno, igual te vamos a decir algo. La pregunta repetida para la doctora Lourdes con respecto a ver si se realiza a pesar de la orientación sensorial. Sí que se hace. Me va a llamar la atención que en la zona de terapia se ha hablado muchas veces de este tema. Sí que a nivel europeo y en Inglaterra se está realizando un método de rehabilitación hacia ese campo. No me he detenido porque no me daba tiempo a contar todo lo que tenía que contar. La pregunta iba dirigida a la doctora Urbez y iba con respecto a estimulación sensorial. Sí. Y le decía que me llamaba la atención que no se hubiese hecho ninguna mención con respecto a ello, porque a día de hoy a nivel europeo sí que va todo encaminado como muchas a ese perfil o a ese tipo de rehabilitación para aumentar el nivel de conciencia en esos pacientes. Sí, el tema es que me he tenido que ceñir, aparte del tiempo, a lo que más evidencia tenía globalmente y lo que con más frecuencia se hace, pero sí que hacemos tratamiento también a ese respecto. Sí. Y luego también no me he detenido a hablar de cada uno de los terapeutas que están implicados en el tratamiento, porque daría para varias charlas. No ¿Se para encarga una. de esto un terapeuta ocupacional? Hay trabajo con los logopedas, ¿Sí? Y los terapeutas ocupacionales, se trabaja también en el nivel sensorial y cognitivo y por supuesto con los fisioterapeutas también. Vale, de acuerdo. Entonces, como que se entrelaza todo y el ampliar yo creo que daría, la parte de rehabilitación daría para varias charlas. Vale. Muchas gracias. No, y además solamente con el crítico, el ingreso en crítico, si ya hablamos del resto ya. No se escucha muy bien. Bueno, soy Antonio, soy médico de UCI del Hospital de Vinalopó y mi pregunta también es para la doctora Urbez. Habla usted del uso del ecógrafo, sobre todo para el componente físico en el PIC. Y me gustaría saber su experiencia o experiencias conocidas sobre el uso se le está dando sobre todo en el diagnóstico, en el seguimiento o si es para aumentar el resultado de las terapias aplicadas. A ver, se está empezando a utilizar. Vamos a ver, lo que os decía yo, que creo que todos los especialistas ya vamos a ir con un ecógrafo portátil en el bolsillo, aparte del fonendo, porque se ha convertido en una herramienta
muy útil. Cada uno a lo mejor lo ampliamos en nuestro campo de competencia de trabajo. En nuestro campo en concreto, los estudios que hay con ecógrafo nos permiten paciente que no colabore, que queramos saber cuál es la función muscular y qué músculos son los que más están afectando para marcarnos objetivos. Se está utilizando el ecógrafo con muy buen resultado de medidas de detectar muy precozmente. El estudio que os he presentado hablaba de eso, como se ha detectado con el ecógrafo esa pérdida al tercer y quinto día tan brutal del vasto interno, y que es una herramienta para ayudarnos a programar los objetivos con ese paciente y a empezar cuanto antes. Lo único es eso, que tenemos que utilizar de momento los vuestros, porque no vamos a ir cargados. Sí, bueno, en relación a eso, me gustaría saber realmente quién realiza la ecografía, si es el rehabilitador, si es el fisioterapeuta o si es el mismo grupo de UCI. Porque yo creo que el problema que ahora actualmente con el tema del ecógrafo es el valor que se le da a la imagen que uno está viendo. Igual que cuando uno Efectivamente. hace una ecografía cardíaca para valorar la presión de llegado o para ver agua en el pulmón y aplicar un tratamiento, el clínico realmente cuando ve la imagen ecográfica, ¿qué valor le da? Claro. Son parámetros ecoresivales, son parámetros de tamaño, de grosores. Entonces yo creo que en ese aspecto deberíamos desarrollar o incidir, sobre todo en el análisis de imagen. Estamos viendo que nos vaya guiando. Eso es. Nosotros, nuestra deformación es muy muscular, la deformación de los médicos rehabilitadores, y nuestra experiencia es en valorar esos aspectos, pero con el enfoque muy funcional. Entonces, los estudios que hay más amplios al respecto son australianos y se hacen los registros en UCI. Y pues depende en Australia hay pocos médicos rehabilitadores, pero el encargado de la rehabilitación es el que hace ese registro, pero porque también tiene ese interés de datos, y hay unos cortes concretos para hacer, para valorar, para medir la ecogenicidad del músculo y para ver en qué punto estás midiendo realmente, para saber de qué partes y a dónde quieres llegar. No vale que hagas al tuntún una ecografía, sino hay unos parámetros muy concretos para medir y registrar cómo está afecto ese músculo. Ese es un campo en el que tenemos que nosotros también formarnos mucho más, pero que está ahí, se está utilizando para la rehabilitación. Luego sería cuestión, pues a lo mejor, pues lo que os decía, cuando tengamos los ecógrafos, tenemos uno portátil en el servicio, pero tanto como para ir cada uno, somos muchos rehabilitadores viendo a la vez muchos pacientes y nos pegaríamos. Pues a lo mejor no sé si sería más útil en UCI, y cuando vamos poderlo a valorar en el momento, pues con los dispositivos que tengáis vosotros en UCI para poderlo explorar. Vosotros también buscaréis otros intereses que tenéis del paciente crítico. O sea, yo creo que es un trabajo en conjunto, no es que uno u otro lo tenga que hacer. Bueno, en primer lugar, felicitar a la mesa y siguiendo con la ecografía. Vente cuando quieras, porque tenemos 3 ecógrafos. O sea que fantástico, porque nosotros tenemos 2, pero uno, la doctora Moraleta. Nosotros tenemos 3, los utilizamos. La verdad que nosotros utilizamos los ecógrafos desde la coronilla hasta la punta del pie. Claro. Tenemos ya nuestra cierta experiencia. Me ha gustado mucho lo del basto, porque yo lo he defendido en otros foros y me han querido convencer que no, que tenía que ser en el tercio no sé qué de aquí, que yo no lo veía claro. Sí. Y luego hay una cosa que es muy importante, que tú has dicho. El músculo se pierde, pero se pierde más de lo que tú ves, porque el músculo crítico se degenera. Pero es tremendo. Se dematiza y tiene degeneración grasa. Entonces, si no estás alerta de eso y ver la textura de lo que estás midiendo, puedes tener una falsa sensación de que el paciente está mejor de lo que está. El paciente está malo, pero malo. Sí, entonces, que hay una diferencia de volumen muscular y realmente la alteración ecográfica que tiene, que implica más el daño muscular. Y entonces no nos podemos medir un volumen porque no es realmente el dato importante. Y a nosotros también nos gusta mucho el diafragma. También, a mí también, porque a mí el tema respiratorio me gusta mucho. Hola, buenos días. Soy la doctora Jiménez Esparta, intensivista del Hospital Vega Baja de Orihuela, Alicante, y quería hacer una pregunta al doctor Velayos o a la doctora Sol, a la neuropsicóloga, sobre qué pensabais y qué experiencia teníais en cuanto a la comunicación, en concreto con los métodos de comunicación aumentativa para la prevención del PICS, que me parece que es un tema muy interesante y que creo que no se ha nombrado, no se ha citado esta mañana. ¿Qué opinión y qué experiencia teníais, si la tenéis? Pues
Mi opinión es que es algo que es imprescindible. La dificultad para la comunicación también forma parte de algo que dificulta la estancia en UCI de los pacientes, que les somete a un estrés tremendo. Todos nos hemos visto intentando comprender qué nos está diciendo un paciente y bueno, pues a través de distintas estrategias, con letras, señalando, se puede mejorar, pero yo creo que hay campo y nosotros desde luego tenemos campo para mejorar porque yo no tengo experiencia. Por ejemplo, nuevas tecnologías yo creo que también se podrían aplicar aquí. Importantísimo, en una palabra. Desde un punto de vista más cognitivo y psicológico, aparte de la frustración que producen los pacientes, yo creo que aquí primero tendríamos que tener muy claro que, lo explicaban también hoy en la charla de delirium, ¿no? Antes igual de intentar comunicarte y frustrar al paciente, hay que ver si el paciente está en delirium o no, si tiene dolor o no. Ya solo descartando esto muchas veces el paciente ya está tranquilo, igual ya no tiene necesidad de comunicar mucho más, pero está clarísimo que cuando ya va más allá, y la comunicación es algo imprescindible entre los humanos, yo sé que hay centros, por ejemplo el Hospital de Lleida hace poco nos enseñó cómo ellos utilizan, ¿no?, diferentes sistemas aumentativos, también utilizando iPads o... Si no tienes iPads, pues utilizar el típico plafón, ¿no?, que se ha usado toda la vida desde logopedia, por ejemplo. Y luego yo lo que... no es una crítica, sino el desarrollo de ciertas habilidades, voy a decir humanas, por decir algo, entre todos los profesionales también creo que es importante, porque es que a veces no tenemos tiempo, las personas en UCI, los pacientes en UCI están terriblemente enlentecidos desde un punto de vista cognitivo. Entonces muchas veces, ya sin hablar de delirium, o sea, personas que hayan salido del síndrome confusional, la velocidad con lo que ellos pueden entender, procesar la información y transmitirla es mucho más lenta. Entonces muchas veces se les grita o se les dice, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y al final te dicen que sí, pues ¿por qué? Porque sí, ¿vale? Entonces yo aquí, claro, pues ojalá todos tuviéramos un poquito más de tiempo para dedicar precisamente un poquito más de tiempo al tema de la comunicación, porque sí creo que es importantísimo reducir la parte más de frustración y todo lo que es el aumento de la ansiedad durante el ingreso en UCI, que al final si el paciente se pone ansioso, se pone agitado y lo que hacemos es pues terapia farmacológica, cuando igual se pueden utilizar otros tratamientos no farmacológicos previos y prevenirlo básicamente. Y aquí hago una puntualización, aquí me meto en el medio, que como no daba a mi charla para todo esto, hay otro de los aspectos que se tratan desde rehabilitación y hay el foniatra cuando va a ver los pacientes en UCI junto con el equipo de logopedas, que tenemos aquí a Vicky, a una de las logopedas, aquí saluda, pues se trabajan todos estos aspectos de comunicación del paciente, porque es básico, entonces, pero quedaría para mucho. Yo quería preguntarle al doctor Velayos, aquí. Yo soy Marta Valera, soy farmacéutica de hospital, coordino un grupo de trabajo a nivel nacional de farmacéuticos de hospital que estamos especializados en UCI. E imagino que aquí a muchos de vosotros os parecerá raro porque la figura del farmacéutico la veis un poco en el servicio de farmacia, pero ya estamos empezando a estar físicamente dentro de las UCI y bueno, estando bastante tiempo de nuestra... ¿Ya? Sí. Habías comentado lo de la figura del farmacéutico que podría ser interesante en las consultas, ¿no?, para la prevención del síndrome post-UCI y demás. De hecho, hay un punto que has puesto que hablaba del tratamiento actual. Es verdad que yo veo que hay pacientes que cuando pasan de UCI a planta, parece como que ese paréntesis en el que han estado en UCI, realmente para ellos es una falta de información que les inquieta bastante porque no saben ni la medicación que han recibido y todo eso quizá influye un poco en estar perdidos. Quería saber, bueno, la experiencia, la opinión sobre la implicación del farmacéutico de hospital. Bueno, nosotros la mejor experiencia que tenemos de colaboración con farmacia se produjo hace años cuando teníamos un farmacéutico que todos los días venía a la unidad de cuidados intensivos y con el que comentábamos tratamientos y que estaba, bueno, pues no digo dentro de la unidad, pero sí que
verdaderamente era una colaboración real y útil, ¿no? No había una sensación de fiscalización de tratamientos, no había una sensación de solamente limitar, sino que realmente había una forma de sumar lo que cada uno sabe y lo que cada uno, la perspectiva de cada uno para optimizar tratamientos. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido fue una experiencia muy buena, que por cuestiones de limitación de plantilla, de recursos y todos los mismos temas que recurrentemente limitan las opciones, bueno, pues por ese tema se dejó de hacer, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues por ahí hay tarea por hacer, igual que el farmacéutico para oncología es fundamental, o en el tema nutricional también, pues yo creo que para la UCI, que son tratamientos complejos y donde hay, bueno, pues muchas veces necesidad de optimizarlos, pues yo creo que sería una tarea y una colaboración a valorar. O sea que, bueno, apostar por lo multidisciplinar yo creo que es sumar talento y en eso estamos. Hola, buenos. Lo primero, felicitaros por la mesa, me ha parecido espléndida. Y con respecto a la comunicación, también señalar, ¿no? Nosotros estamos colaborando con un estudio que están realizando sobre válvulas fonatorias, en el que con los pacientes con ventilación mecánica, que también lo que decíamos, ¿no? Se tiene que hacer otro postestudio del impacto que causa en los profesionales el escuchar a un paciente ventilado hablar, ¿no? Si lo estáis incorporando también como esa posibilidad de rehabilitación y demás, en la que se ha visto, o sea, lo que nosotros evaluamos aparte también es capacidad emocional, cómo influye tiempo de estancia en UCI, incluido tiempo de estancia en el hospital, y se disminuye muchísimo. Es un ensayo clínico, la tesis doctoral de un enfermero de las islas, y creo que es algo que lo que es el manejo de la válvula fonatoria es muy sencillo, no requiere, además el dispositivo de coste con otras cosas comparadas no es tampoco tan caro, y creo que es algo que se debería de empezar a implementar en todas las unidades como ese método de mejorar la comunicación, no solamente a nivel de las tablet o app que pueda haber, que el paciente pueda realmente hablar, o sea, conectado a un respirador, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto que sería algo importante. Y preguntar con respecto a todo el sistema ENRI que realizáis, ¿qué profesionales son los que realizan esa introducción con el avatar? ¿Cuánto tiempo más o menos dedicáis al día por cada paciente? Y si incluís también a la familia durante el procedimiento. La primera pregunta, bueno, totalmente de acuerdo contigo, o sea, también con los pacientes ya con tráqueo, ¿no? Solo enseñarles a poder fonar, a todo esto, es que ya es un cambio cualitativo importantísimo. Primera pregunta, ¿quién hace esto? Ahora mismo, como está dentro de un proyecto de investigación, lo hace el neuropsicólogo, somos dos, uno de ellos, y normalmente tenemos un soporte de enfermería, suele haber una enfermera con nosotros. La verdad es que una vez que conoces el programa y pues muchas veces si nosotros no estamos, lo aplica enfermería, ¿no? Pero por el momento lo aplicamos nosotros. Sí que hay un proyecto ahora también en el hospital para intentar incluir pantallas inteligentes en los boxes de manera que el Enrique esté incorporado y que el paciente, si quiere, también lo pueda empezar a realizar solo. Sí que es verdad que yo creo que la interacción con el terapeuta es importante, por lo menos al principio, porque sí que hay mucha fatiga, sí que a veces pues hay pacientes más brutos, ¿verdad? Que hay pacientes en cambio pues que les da miedo hacer cosas, pero que es cuestión de 1 o 2 días donde tendría que haber pues igual un terapeuta más cualificado. También aprovechamos un poco para hacer interacción con ellos y bueno, pasar un rato más agradable. Hoy por hoy lo estamos haciendo así. Al principio de la experiencia hicimos un par de sesiones con la familia y fue un desastre, porque bueno, pues claro, son cosas muy sencillas que tú cuando ves pues tocar flores y coger castañas pues parece una tontería, ¿no? El problema es que el paciente crítico no lo puede hacer. Entonces, igual fue por el tipo de familia o el tipo de paciente con el que probamos esta experiencia, la familia se ponía muy nerviosa, le intentaba, bueno, aceleraba al paciente, entonces decidimos por el momento probarlo de manera aislada. La idea es que con algunos familiares, cuando tengamos una instalación un poquito mejor, bueno, poder animarles a que ellos mismos también, ¿no? Hagan los ejercicios con los pacientes y casi como a modo de juego que vayan activando, ¿no? Toda la función cognitiva. Bueno, la verdad es que muy llamativo lo del Enric, ¿no? Está fenomenal, pero fijaros cómo es la realidad invisible, que no sé si os habéis dado cuenta, pero había un paciente atado haciendo rehabilitación, ¿no? Muchas veces salta, ¿no?
a los ojos otras cosas, no solo la tecnología. Hola, yo soy Victoria García, soy logopeda de aquí del hospital y casi más que una pregunta lo que voy a hacer es romper una lanza en favor del trabajo de la laringe, por favor, porque la laringe es el mecanismo de seguridad de la vía aérea. Y un paciente que ha estado intubado, que ha tenido una tráqueo, que ha tenido una sonda nasogástrica, tiene alterada toda la función oromotora, deglutoria y fonatoria. Y la fonatoria es muy importante desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista emocional, pero la alimentación es una función tan básica y tiene una importancia tan grande en la seguridad del paciente y en que esa vía respiratoria funcione y que no se nos aspire. Y creo que la presencia de los logopedas en las unidades de cuidados intensivos, en la mayoría, creo que por hoy es testimonial. De hecho, hasta que ha llegado la doctora Urbet ni se ha hablado del tema. Y creo que es una carencia importante. Y solamente al hacer ese comentario, no sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, yo quiero decir... Una última pregunta. Antes de que te entregues el micrófono, que estoy completamente de acuerdo. O sea, estamos siempre obsesionados en nuestra unidad con hacer una prueba de devolución de los pacientes, porque la introducción de la vía oral se haga con seguridad. Y yo creo que esta reunión y todo esto es precisamente lo que buscábamos, ¿no? El enriquecimiento de distintas personas que estamos trabajando por lo mismo y que lo que se hace en un sitio y en otro te da un poco la idea de pues, el horizonte de mejora que tenemos en muchos aspectos para tratar bien estos pacientes y darles un pronóstico mejor. O sea, que completamente de acuerdo. Que por eso lo he contado, pero no me han dado tiempo para más. También es un poco testimonial nuestra presencia. Sí. Pero es un trabajo de poquito a poquito. Hay que ir ahí trabajando en ello. Buenas tardes. Primero, agradecer la oportunidad de estar acá. Soy una representante de Chile, en donde quisiera consultar a la doctora Fernández qué tan extrapolable podría ser este tipo de aplicación a un ambiente público, en términos de costo, de poder llevar este programa a los distintos sectores. Y también comentarles que si bien no contamos con el recurso principalmente de este tipo de programa, creo que de a poco nos hemos ido sumando un poco al proyecto UCI y comentarle que con pequeñas cosas, de hecho hemos instaurado también los diarios de vida con muy buen resultado, los paseos también de los pacientes de las unidades críticas, así como también ir de a poco dando a la difusión del programa para poder hacer de cada una de las UCI de nuestro país como una UCI puertas abiertas. Gracias. Gracias a todos por vuestra participación. No sé si hay alguna... Hay hambre ya, hay hambre. Yo también. Nada, muy rápido. Realmente yo entiendo que cuando... Bueno, ahora mismo el recurso no está, es lo que explicaba, ¿no? Que en realidad todo esto viene de proyectos de investigación. Cuando uno empieza a meter nuevas tecnologías en diferentes entornos, pues realmente los presupuestos parece como que son altísimos. La realidad es que el coste igual fue de desarrollo y de muchas horas desarrollando y buscando colaboraciones para hacer el software en sí. Y el otro problema igual será el mantenimiento y la actualización. Lo que es aplicar en sí el software es lo que cueste un PC y una pantalla. Poco, nada, ¿vale? Y tal y como están cambiando ahora pues el tema tecnológico, es que en breve podremos poner, en vez de teles normales, teles inteligentes que ya permitan incluir este tipo de softwares, ¿no? Lo que tenemos que acabar de gestionar es esto, cómo mantener el mantenimiento de este software, ¿no? Pero que tampoco creo que sería una cosa muy costosa. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, lunch time.